Muy importante, iglesia, que sepamos todo lo que estamos entendiendo sobre la promesa, sobre el pacto y sobre el juramento que Dios hizo por sí mismo a un hombre como Abraham. Y le dio promesas para su pueblo Israel, sí, pero la promesa de salvación que se convierte en herencia solamente la dio para los creyentes en Jesucristo. Así que un día al pueblo de Israel le va a tocar creer en Jesucristo. No, yo lo creo, no sé si usted lo crea. No sé si le tocará seguir estudiando, pero yo lo sé. La Biblia, todo esto que hemos venido estudiando estas semanas, me deja claro que la promesa de la herencia solamente es para los creyentes en Cristo Jesús. Claro. ¿Qué hay otras cosas que se cumplen hasta en las personas naturales? Oiga, ¿usted sí sabe eso? Yo no sé por qué el Señor me pone estas cosas. ¿Usted sí sabe que al católico más católico y al que no va ni siquiera a misa, hay leyes que los tienen viviendo bien? ¿Que las cumplen? Claro, ellos aquí pueden vivir bien. Mire, yo conozco personas que han entendido que la generosidad es la actitud de un corazón que está atento a ver a quién le puede hacer el bien y que se ha prohibido hacerle el mal a alguien, aprovecharse de alguien. Porque Isaías dice que más el generoso pensará generosidades. Recuerde que hemos estudiado que el generoso que piensa generosidades es aquel que está atento a ver a quién sirve. Y sabe una cosa, aunque no tenga a Cristo, si el ser humano se levantó dentro de una costumbre, se levantó dentro de una cultura donde su papá era de esos que le repartía a todas las personas del vecindario. Mi papá era así. Mi papá para diciembre, él se hacía dos pailadas de 50 botellas de leche en dulce manjar blanco. Eso compraba, hacía natilla y armaba unas bandejas así y le repartía a los vecinos. Yo no sé cuántas bandejas se armaba él, y uno veía que él era generoso. Él tenía un pensamiento de pobreza para él y para su familia. Él ahorraba mucho porque eran 11 hijos y él hablaba de centavitos. Él decía, por ahí tengo unos centavitos, y él hablaba así, como que no hay, como que no tengo. Ese pensamiento era a causa de tanto muchacho, ¿no? Porque él sentía que tenía que ahorrar, pero teniendo suficiente, él seguía pensando que no tenía. Pero bueno, él era generoso y a él nunca le faltó nada. Él era generoso, y aunque él era camandulero, nunca le faltó nada, porque el principio de la abundancia es la generosidad. No, yo ya sé que usted sabe, amén, pero piénselo, porque hay cristianos tacaños que ni siquiera diezman, ni siquiera lo más básico de la generosidad lo están cumpliendo, ni siquiera diezman, y quieren que les vaya bien y quieren que prosperar, y más bien dicen que se van para otro país porque es que aquí no les va bien. No le va a ir bien en ninguna parte, porque hay unas leyes, unas promesas, un pacto por el cual todos nosotros nos tenemos que mover. Sí, es nuestro deber movernos por las leyes que están en la Biblia. La Biblia se mueve a través de leyes y es bueno conocer esas leyes. Y el que no las conozca, bueno, las puede estudiar. Tengo algunas leyes por ahí en los estudios. Entonces, avancemos en esto. La promesa de la herencia solamente es para los creyentes en Cristo Jesús. Y nosotros ayer leímos que aún por la ley, los que merecemos la herencia somos nosotros, los hermanos de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo hijos, no tuvo hijas, no tiene hermanos, y el papá es muy rico. Entonces, recordemos eso para que continuemos. Recordemos eso porque es tan bueno estar seguro de lo que estamos hablando. Números 27, el 8 y el 9. Números, léalo conmigo. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija,
daréis su herencia a sus hermanos. ¿A quién le dio la herencia el Señor Jesús? Recuerden, no se olvide, las promesas se cumplieron en Cristo. Todo lo que Dios, Jehová Dios, le dijo a Abraham, se cumplió en Cristo. Amén. Se cumplió en Cristo. Y a partir de Cristo, entonces, el Señor Jesús, que cumplió con toda la ley, en Él se cumplieron las promesas, Él murió y le dejó herencia a los únicos que nos podía dejar herencia, a sus hermanos. ¿Quién es heredero de Cristo? Bueno, importante que eso lo tenga claro, porque es que las verdades de Dios aún se cumplen en la ley, aún están como ejemplo en la ley. Eso es maravilloso, poder entender estas cosas. Proverbios 17:2, porque vamos a ir a estudiar un texto muy importante. Proverbios capítulo 17, el versículo número 2. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado. Dice, Proverbios 17:2, el siervo prudente, siervo es un esclavo, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Quise leerle esto, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos hijos, gente importante, personas que Dios ha usado mucho, gente que en el evangelio ha tenido mucho dinero, ha tenido mucha influencia, mucho poder, ha deshonrado a su padre, ha deshonrado a Dios, ha deshonrado a Jesucristo con su comportamiento. ¿Y sabe qué? Viene otro y hereda por él. Sí. Mire, se lo digo de esta manera. Un día, en esto de estudiar la sanidad del corazón quebrantado y de darme cuenta que Dios no puede bendecir a la persona que está herida emocionalmente, que tiene amargura, me encontré con un ministro muy prosperado. Y cuando me acerqué y lo conocí y traté con él, me di cuenta que tenía un nivel de amargura impresionante. De tal manera que decía, todos son unos hipócritas, no hay nadie bueno. Él decía así, se expresaba de esa manera. Él decía, la gente es mala. Cada vez que conozco más la gente, confío más en mi perro. Pero entonces yo lo escuchaba y yo pensaba que era bromeando. Y una vez le pregunté y me dijo, no, Pastor Héctor, es verdad, no le crea a nadie. Bueno, los del mundo, sí, ellos están engañados por los demonios. Me dijo, no, la iglesia. Cuando él me dice eso, yo voy y le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué lo prosperas tanto? ¿Por qué lo respaldas y lo prosperas tanto si es una persona amargada y tú me has enseñado a mí que tú al amargado no vas a prosperar? Y me dice el Señor, es que le estoy dando una oportunidad a que se arrepienta, porque si no, le voy a entregar lo que le he dado a él a otro. Y ahí mismo me acordé de los dos personajes bien importantes de la Biblia, como son David y el que fue rey de David durante un tiempo, que después Dios destituyó. ¿Cómo se llama él? Eso. Saúl, hermano, lo tuvo todo, fue el primer rey, tuvo la capacidad. Dios le dio todo el tiempo necesario, 40 años, no se arrepintió nunca. Entonces el Señor permitió que en manos de Saúl el reino prosperara, pero le quitó el reino a Saúl y se lo entregó a David. Es esto, hermano, nosotros tenemos que ser muy fieles. ¿Sabe por qué? Porque si no, otro puede heredar lo que nos correspondía a nosotros. Léalo de nuevo para que guarde allí una enseñanza, y si quiere estudiar y profundizar esto, que es una ley. El hijo infiel es desheredado, y aún el siervo que estaba junto a él hereda por él. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Oiga, el hijo, el siervo, el esclavo, el empleado, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Ah, qué tremendo. Entonces, en esa parte, herencia significa 51-59. 51-59 dice así, en su sentido usual, propiamente algo heredado, es decir,
abstractamente ocupar el lugar que otro tuvo, no ocupar el lugar que otro tuvo, ocupar, o concretamente reliquia de familia, algo que se guarda con cuidado, algo que no se vende, reliquia de familia, generalmente herencia, patrimonio o porción, bienes, heredad, heredar, herencia, poseer, posesión. Ahí tiene una raíz que es la 51-57, pero no la vamos a mirar. Importante entender entonces que la herencia es una porción de lo que tiene mi padre, ocupar el lugar de un hijo y disfrutar de esa herencia. ¿Quién dice amén? Bueno, ahora sí, vámonos a estudiar un capítulo que espero poder desarrollarlo hoy y el día de mañana. Es un capítulo donde vamos a entender mucho mejor lo que pasó con el pacto, lo que pasó con el juramento, lo que pasó con la promesa. Y está en Hebreos capítulo número 9. Vaya por allá. Hebreos capítulo número 9. Hebreos nos dice mucho sobre lo que es la transformación de la promesa, del pacto o testamento hacia la herencia. Hebreos es especialista. Y muchos estudiosos, muchos analistas dicen que, aunque algunos aseguran que esta carta de Hebreos la escribió Pablo, no encuentran el momento y encuentran en este escritor algo diferente a Pablo, algo que no pueden identificar en él, en las cartas de él. Vamos a leer con cuidado. Versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tendríamos que leer el capítulo 8 para entender este primer versículo. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Déjeme entonces le explico. Siempre que se va a adorar un Dios o que se va a tener un Dios presente en nuestra vida, se hace un culto, o sea, se hace una reunión donde se habla de Él, donde se exaltan sus virtudes. Eso ha sido en todo, todos lo hacen, todos, los nuevaeristas, los religiosos católicos, todos se reúnen para decir las virtudes de ese Dios que están adorando. Los marianos entonces hablan de cosas que se inventaron sobre María, la madre de Jesús. La convirtieron en un ídolo de más de 11,000 vírgenes. Pero todo tiene un culto, todo tiene un culto. Le digo una cosa, y hay gente que no le gusta que yo hable de esto. Hoy en día la economía y un negocio que en un tiempo dio resultado en algunos países, aquello de las multiniveles, ellos tienen culto. Ellos se reúnen y dan testimonio de todo lo que han conseguido, todo el dinero que han conseguido para animar a otros a que hagan su primera inversión de 3, de 4 millones de pesos, que se metan en ese propósito. Claro, ellos hablan y hasta lloran dando testimonio de que ese negocio, esa empresa les ha dado mucho dinero. Todo eso es un culto, entiéndalo, todo es un culto. Y cada culto tiene una ordenanza. Las ordenanzas del mundo son la codicia, la avaricia, el orgullo, todo lo que tiene que ver con el orgullo, prepotencia y todo lo demás. Allí se le hace culto a eso. Otros que se tratan de pegar como a lo que dice la Biblia, levantan cultos de engaño, Los religiosos dicen que cada vez que hay una misa, matan a Jesús, lo sacrifican de nuevo, comen su carne, comen su cuerpo, que es un sacrificio nuevo todos los días. Y este mismo libro de Hebreos nos limpia de toda duda. Nos dice que el Señor no fue sacrificado muchas veces, como los sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban muchas veces el corderito. No, el Señor Jesús murió una vez y para siempre. En un solo sacrificio hizo perfectos
a los llamados, a los santificados. ¿Cuántos llamados por el Señor? Importante eso, que aunque nosotros también tenemos un culto, no es un culto sostenido por la mentira, sostenido por el engaño, por la fantasía, por un Dios mentiroso, no. Es un culto establecido por el Dios de los cielos, el creador de todos, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual hoy adoramos y bendecimos de todo nuestro corazón. Importante eso. Y tiene ordenanzas. Oiga, tiene ordenanzas. Todo, absolutamente todo lo que se mueve con relación a alguien superior tiene ordenanzas. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El santuario terrenal, claro. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente hay que cumplir los sacrificios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Yo quiero que lea de nuevo ese versículo 9, porque está diciendo que los religiosos, óigame, que constantemente están ofreciendo culto, sacrificio. Hay muchas doctrinas que han traído del Antiguo Testamento algunos mandamientos del Antiguo Testamento para cumplirlos en este tiempo, a lo que el Señor Jesús le llama echar el vino nuevo en odres viejos. Se va a romper el odre y se van a perder el vino y el odre. El Señor Jesús también llama eso de mezclar el antiguo pacto con la gracia de Dios, con el Nuevo Testamento, lo llama remiendo nuevo en vestido viejo. Y Él mismo dice, el remiendo nuevo se va a encoger y va a dañar el vestido viejo. Entonces, hay personas que viven constantemente, semanalmente, tienen que guardar el sábado religiosamente y se sienten con la obligación de que si no se quedan quietos el sábado, que nunca lo podrán hacer. Cada sábado, escúcheme, cada sábado es una contravención, cada sábado es una violación del Antiguo Testamento y del mandamiento de guardar el sábado, porque nadie, lo dice la palabra, nadie nunca fue capaz de guardar el sábado como debe de ser, correctamente. Pero ellos se ponen encima una cantidad de ordenanzas que Dios no hizo, que el Señor Jesucristo nunca pide en ninguna parte. El Señor Jesús nunca mandó que usted y yo guardáramos un día. Él dijo, yo soy Señor del día de reposo. Yo soy el reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces esa cantidad de sacrificios permanentes que las personas hacen, no, eso no les sirve como para limpiar su conciencia. Hermano, yo he vivido mi propio problema y he visto el problema de los que se ponen encima prácticas como esta. Yo los he oído maldecir porque en un día sábado les llega un camión cargado de cemento a la obra y no lo pueden devolver, no pueden decir, no, hoy no se lo recibo, no pueden. Entonces maldicen, pero van y trabajan todo el día descargando el camión. Eso no, ningún sacrificio, ningún rito, ningún culto que no sea establecido por Dios puede limpiar su conciencia de obras muertas. Oiga, vuelva a leer ese 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Cómo lo van a hacer perfecto si ellos saben que están violando lo que ellos mismos determinaron? No pueden guardar el día sábado. Entonces su conciencia nunca les dará testimonio de que están bien. Jamás. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, oiga, esta es la buena noticia, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe qué es eso? Eterna redención. El Señor redimió para siempre a los creyentes, a usted y a mí. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire cómo es la situación. Promesas, pactos, juramentos, que si no se convierten en herencia, la persona sigue esclava a muchas cosas que le impone el rito, que le impone la ley. Por eso es que le vengo diciendo desde que empezó este mes, tenga cuidado por seguir viviendo en algo que Dios no le ha mandado a vivir. No siga viviendo en la espera de las promesas. Las promesas todas se cumplieron en Cristo. Todas se cumplieron en Cristo. Y a usted y a mí, si usted lo acepta y lo entiende por la Biblia, nos tocó fue la herencia. La promesa hay que esperar la fidelidad del que hizo la promesa. Hay que tener paciencia. La herencia usted la puede cobrar cuando quiera. Cuando usted se da cuenta que usted es hijo, que usted es hija y que el que te heredó ya murió, entonces tú cobras esa herencia. Tú la pides. Tú te acercas a la mesa donde gratuitamente está servido todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario y empiezas a disfrutar de todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Pero esto hay que leerlo, entenderlo, creerlo para vivirlo. Siga leyendo con mucho cuidado. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, guardar un sábado, dejar de comer cerdo, no te limpiará jamás la conciencia. Pero ir a la presencia de Cristo y decirle: Señor, yo fui la porquería más grande, yo hice esto, yo cometí esto, yo aunque no hice aquello, yo pensaba y deseaba hacer esto, yo engañé a esta persona, yo le mentí a esta persona, yo robé a esta otra persona. Que eso es lo que dice el Señor. Venga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí es efectivo. Eso sí es efectivo. Arrodillarse allá en la calle, esa es la ¿qué? Esa es la 18, no, esa es la calle Cuarta, e irse de rodillas hasta donde está el santuario del Milagroso. Eso no sirve. ¿Eso para qué sirve? Y la gente va y lo hace con esa devoción. En cambio, cuando le toca creer en Cristo, es difícil porque no ve nada. Porque la religión nos acostumbró, nos estableció una cultura de que tenemos que ver el muñequito al que le vamos a poner una veladora, unas flores y que le vamos a rezar. Y para muchos cristianos ha sido difícil orar no teniendo ninguna referencia, ningún referente frente a Él. No. Dice entonces el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto, ni siquiera del pacto que hizo Dios con Moisés, ni siquiera el pacto que hizo Dios con Abraham, no. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por favor, póngale cuidado. Yo sé que para algunas personas es difícil entender esto y muchos pegan el grito y dicen cosas,
Pero es falta de estudio el no entender esto. No tenga como referencia los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Jesucristo nos dio mandamientos a usted y a mí. Él los llama, escuche, Él los llama mandamientos muy pequeños, mandamientos de justicia. Le llama el vianda, la comida pesada del evangelio, los mandamientos muy pequeños. Él dice que dejar de robar, dejar de mentir, de adulterar, es la leche. Es la leche porque Dios mismo nos ayudó a ser libre de eso. ¿Cuántos recibieron ayuda? Claro, fue lo primero que fuimos convencidos de pecado y dejamos de hacer eso con facilidad. Nos horrorizó en un primer momento, pero lo demás, oiga, no odie a su hermano, no le desee el mal, no le deje de hablar, sírvalo, no pague mal por mal, ponga la otra mejilla. El Señor le llama a eso la ley de Dios, los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, el vianda del evangelio, la comida pesada que no es para los niños. Porque usted se da cuenta que el cristiano dejó de robar, de mentir, de consumir licor, dejó de cometer pecado sexual, pero muchos siguen robando, siguen airándose, siguen dejando de hablarle a los demás, que se llama enemistad y que son obras de la carne. Siguen con pleitos, con contiendas, siguen de pelea con todo el mundo, se llenan de enojo, de ira, viven en un orgullo impresionante, nunca le dan la razón a nadie, ni siquiera a un pedazo suyo como es la esposa. No, pelean contra ellos mismos, porque el que pelea contra su esposa pelea contra él mismo. Y no entienden y dicen que son cristianos. Y no han podido entender, hermano, que ahora están en otro pacto. Escúcheme, no mire los 10 mandamientos. Vaya a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, apréndase los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, el vianda, y empiece a vivir esos mandamientos. No va a encontrar que el Señor Jesús le mande a usted a que guarde un día. No lo va a encontrar. Para nada. Va a encontrar que el Señor le dice: oíste que fue dicho, no jurarás en vano, pero yo te digo, no jures. Allí ya anuló un mandamiento. El otro, el del día de reposo, yo soy Señor del día de reposo. El Señor siempre violó, quebrantó el día de reposo y se enfrentó a los religiosos de la época y le dijo: yo no guardo el día de reposo porque ustedes no entendieron para qué era eso. Yo soy Señor del día de reposo, porque mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo. Y la gente no lo entendió, y el religioso no lo entendió, y hoy decidió voluntariamente volverse esclavo de algo que nunca va a poder cumplir, para que al final de todo tener que decirle: Señor, pero mire, pero fue que… No, usted no creyó. A usted no le bastó Cristo y su palabra. Usted se fue al Antiguo Testamento, revolcó por allá una ley y se la trajo y se la acomodó a usted mismo en el evangelio y dijo que la tenía que cumplir. ¿Por qué no la cumple? Cada uno es condenado o justificado por sus propias palabras, dice Mateo. Claro, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y entonces el que se echa encima obligaciones que Dios no le ha puesto, que el Señor Jesús no le ha puesto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, mire que aquí está, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, remitir. Ahora los pecados son remitidos, los pecados de los creyentes son remitidos a Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire todo lo que el recorrido que hace para decirle: usted ya no es culpable de pecado.
sus pecados fueron remitidos a la cruz del Calvario. Porque ahora estás en un nuevo pacto, no estás en el pacto de Moisés, no estás en el pacto de nadie, ahora estás en la ley de Cristo y Cristo murió por ti para redimir y remitir los pecados de los pecadores y llevarlos a la cruz. Cuando nosotros podemos entender esto, dejamos de estar pensando de que la promesa que no se ha cumplido. No, ya se cumplió. Y Jesucristo ya hizo una obra perfecta y nos dejó una herencia en base a una obra perfecta, una obra que no le quedó faltando nada. Escúcheme, si el Señor Jesús no te da un mandamiento, alguien te pone un mandamiento que Cristo no te ha puesto encima y usted y yo empezamos a obedecerlo, transgresores nos hacemos. Medítelo. El problema de muchas doctrinas es que mezclaron una cosa con otra, pero le voy a repetir esto. Si usted no es capaz de encontrar algo que Jesucristo estableció por la palabra y alguien se lo impone y usted empieza a obedecerlo, está obedeciendo un hombre y se hace transgresor de la ley de Cristo, de los mandamientos muy pequeños, de los mandamientos de justicia. Porque usted ya no tiene otra cosa sino que mirar a Cristo. Cristo tiene que ser suficiente para todo. Cristo tiene que ser suficiente para usted y para mí. Cristo y solo Cristo. Si Él no te mandó a guardar el día sábado, qué enredo de que la ley de Dios, pero para los judíos, que muchos textos, hermano, y la gente no entiende. Este es el pacto que hago entre mí y tu pueblo para siempre. El pueblo de Israel lo repite. Y el Señor viene y establece otra cosa para que usted y yo vivamos en libertad, obedeciéndole a Él. Y no, muchos cristianos o le quitan, porque no les gustan los mandamientos de Cristo, le quitan ciertos mandamientos. Mire, hay una facilidad de muchos religiosos cristianos, se hacen llamar cristianos, pero tienen una facilidad para anular, desactivar o simplemente ignorar mandamientos que el Señor dijo, que el que no cumple estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño y no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros vemos como muchos creyentes tienen por inútil mandamientos como: al que te pida dale, al que quiera llevar de ti prestado no se lo rehuses, el que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Así. Pero uno se enfrenta a esa situación de que el patrón le dice: vea, quédese, es que lo necesito 1 horita más, quédese. No, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que congregarme, y con eso desbaratamos el mandamiento del Señor. El Señor te está diciendo que al que te pida le des, que si te están pidiendo 1 hora, dígale: yo me puedo quedar 2 horas, porque ese es el mandamiento. Pero a muchos les parece que es inútil y lo ignoran. Y siguen creyendo que mientras tratan de cumplir mandamientos del Antiguo Testamento, anulando, ignorando mandamientos de Jesucristo, que son salvos y que son mejores que los demás, que son más virtuosos y tienen un lugar mejor allá en el cielo, que tienen el VIP del cielo, por cosas que ellos mismos se inventaron. Dios mío. Y no es así. Versículo 15, así que por eso es mediador. Voy a decirle qué significa la palabra mediador. La palabra mediador dice intermediario, reconciliador, eso es todo. De un nuevo pacto. La palabra pacto significa disposición, significa propiamente disposición, específicamente un contrato, un testamento. Pacto es testamento, listo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ya la recibiste? La promesa de la herencia eterna. Tú no estás esperando el cumplimiento de una promesa. Las promesas se cumplieron en Cristo. Hoy yo soy propietario de la herencia que como hijo me pertenece. La herencia de mi Padre. ¿Cuántos son herederos de Dios? Espero que esté convencido de eso. Mire, estas verdades que uno a veces las sospecha, pero la Biblia se las dice muy claramente. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ya Cristo murió y te dejó herencia. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Usted recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo, es necesario que yo me vaya? Si no me fuera. Uy, tremendo, hermano, poder entender esas cosas. Fue necesario que el Señor entregara su vida aquí en la tierra para que usted y yo pudiéramos participar de lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Todas las cosas que Cristo ganó en la cruz le pertenecen y me pertenecen. Venga, espérese. Escúchelo, no se distraiga. Porque viene a tener un grado de dificultad mayor para unos que para otros el entender y vivir esto. Escúchelo. Usted es heredero de todo lo que mi Padre tiene, de todo lo que nuestro Padre tiene. Usted es heredero de todo lo que Cristo, con su cuerpo y con su sangre, ganó y pagó totalmente en la cruz del Calvario. Mire, yo quiero decirle esto, hermano. Si toda la iglesia entendiera estas cosas, nosotros no encontraríamos cristianos por ahí divagando en las cosas del mundo, con ganas de volver otra vez a los placeres de la carne. Otros dizque muy consagrados en ayuno y en oración, pero llenos de pleito y de contiendas, no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver el cumplimiento de esa herencia que como hijos les pertenece, no. Y encontrar cristianos, hermano, que se lamentan, que se quejan, cristianos sufridos, cristianos víctimas, cristianos llenos de dolor, de enfermedades, con depresión nerviosa, decepcionados de la vida, de sus hijos, de su cónyuge, de todo el mundo. Pero ¿por qué si soy cristiano? Él no ha entendido esto. Él no sabe quién es. Él no sabe lo que le toca, lo que Dios le ha concedido. Dice Romanos, para que sepáis lo que Dios os ha concedido. Hay muchos cristianos que no saben lo que Dios les concedió cuando nos entregó a Cristo. Con Cristo Dios nos entregó todas las cosas, porque Cristo pagó por todo lo que usted y yo necesitamos en esta tierra. Puede ser que no lo entienda. 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Oiga, una sangre anula el pacto anterior, una sangre. ¿Qué pasa? Que el Señor nos ayude a todos. Póngale cuidado. ¿Por qué había que vivir presentando sacrificio cada año? Cada año subían las familias, cada año se presentaba el corderito por los pecados, el cordero por ofrenda de paz. Se ofrecían muchas cosas. La flor de harina, el aceite, todo eso se mecía y se quemaba. Pero cuando se cumplía el año, la sangre pasada ya no servía. Esta sangre derramada anulaba el pacto que se hizo ahora un año, porque ahora un año el que ofreció sacrificio confesó sus pecados del año pasado y entró en un pacto que duró un año. Cuando llega este nuevo año, este nuevo sacrificio, la sangre actual, la que se derrama ahora por este corderito, anula el pacto pasado y establece uno nuevo para este año. Lo que pasó con el Señor Jesucristo es que la sangre de Cristo anuló todos los pactos pasados y estableció un nuevo pacto entre Dios y nosotros los creyentes en Cristo.
que por la sangre de Cristo somos justificados totalmente, que por la sangre de Cristo se nos quitó de encima el pecado, que por la sangre de Cristo ya los demonios no pueden tener derecho y autoridad sobre nuestra vida como la tenían antes, ya no. Y entienda esto, si el pecado no está sobre ti, porque fue quitado por la sangre de Jesús, fue justificado por la sangre de Cristo, no tienes por qué estar esperando las consecuencias de ese pecado que hiciste hace 20 años, 30, 15 años, porque conozco creyentes que se deprimen y se ponen ansiosos y nos ponemos a orarle al Señor y a mirar qué es lo que le pasa. Es una persona que vive esperando las consecuencias de un pecado que cometió cuando no conocía a Cristo, pero que todavía el diablo le hace creer que no ha sido perdonado, que fue demasiado horroroso y que le va a venir consecuencia. Escuche, un alma que no percibe el perdón de Dios es un alma que se aflige, es un alma que se deprime, es un alma que se pone ansiosa. Tenga cuidado con eso. Cuando tu alma no ha percibido el perdón y no está consciente de que fue retirado el pecado de su vida, entonces entra en temor, en ansiedad, en angustia, en depresión nerviosa. Pero cuando el Espíritu de Dios, por la comunión que hay entre nosotros, el Espíritu Santo y usted, el Espíritu Santo y yo y todos nosotros, cuando el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que la sangre de Cristo estableció un pacto nuevo, un pacto permanente, un pacto duradero, mientras que nosotros querramos estar ahí en ese pacto, Él nunca lo va a anular, no, jamás. Entonces el pacto hecho por la sangre de Cristo me libró de los pecados, de la desgracia, de la maldición, de las consecuencias del pecado. Yo era enemigo de Dios cuando era un pecador, pero cuando Cristo me justificó con su sangre, no solamente me volví su amigo, me volví un hijo de Él, digno de recibir y de disfrutar toda la herencia de mi Padre. ¿Quién entiende? ¿Y lo puede creer? Pues vea, usted puede haber sido el más terrible de todos los pecadores. Me gusta decirlo de esta manera. Se puede haber sentado a matar a alguien y a comérselo frito, cocinado, lo que sea. Cuando llegó a Cristo, usted confesó sinceramente su pecado, se arrepintió, de eso no queda nada. Satanás nunca podrá venir a cobrarle algo que Cristo ya le perdonó. Dice el versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Por eso tuvo el Señor que derramar su sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso se lo voy a explicar mañana. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe una cosa? Hay cristianos que son cristianos porque alguien los invitó a una iglesia, nunca han estudiado la Biblia y no saben qué fue lo que pasó, porque Él se puede llamar hijo de Dios. No conocen la obra de Cristo en la cruz, no conocen lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario, no lo conocen. Porque eso hace la religión. La religión hace, mire, usted aquí le damos beca, le damos casa, le damos carro, venga y verá, con Dios ya usted no va a sufrir, con Dios usted ahora la va a pasar chévere. Y el tipo, su mujer va a volver y le va a rogar, su marido se va a arrepentir, va a dejar a esa vieja, venga y verá. Y se conectaron con el evangelio por cosas pues que Dios hace, pero que son superfluas, ¿sí o no? Porque la vida eterna, hermano, es lo más maravilloso que tenemos usted y yo. La salvación, que es un paquete completo, hermano, que usted y yo podemos disfrutar como herederos de Dios, es lo mejor.